tu deseo, ¿cierto?, de querer tenerla acá en una zona mucho más cerca a la entrada, al acceso, creo que era muy viable, o sea, como que estaba dentro de tu instinto, ¿cierto? Pero necesitabas como esa claridad para precisamente saber cómo, sí, o sea, es como, yo quiero que esté ahí, pero no sé cómo realmente. Entonces, bueno, en este principio de adecuación, de llenar el espacio, tu espacio, yo te lo mencioné, ¿cierto? Funcionaba, o sea, funcionaba bien, tenía un buen mobiliario, las superficies estaban en proporción o estaban agradables, ¿cierto? Tenía plantas, tenía iluminación, tenía decoración, pero era necesario como toda esta parte para que esta otra parte responda a esas necesidades de ustedes. Y me gustaba mucho, es como que yo la veo y yo veo casa de campo, o sea, veo como casa de montaña allí, ¿cierto? Es como que me da esa sensación de casa de campo que de pronto no me daba antes en tu anterior sala, o sea, funcionaba, era una sala que se veía bien, pero no tenía esa sensación que querías lograr. Me encanta. Bueno. Muchísimo, se nota el cambio. ¿Ah? Bueno, hola Cintia, bienvenida nuevamente a este acompañamiento a puertas abiertas. El día de hoy vamos a mirar esa transformación de tu sala en este proceso que hemos estado haciendo de descubrir, de crear y para que finalmente puedas experimentar. Cuéntame cómo te encuentras el día de hoy. Ok, muchas gracias. Bien, bien, bien. Todo bien. Emocionada para ver el resultado, a ver qué tal. Pues sí, sí, me da mucha emoción. Listo, bueno, entonces a mí me gusta siempre hacer como un recorderis muy rápido de lo que llevamos para que lo tengas ahí como en tu mente, ¿listo? Entonces en la primera Ok, fase de descubrir, digamos que entendimos un poquito cómo era como tu esencia, hicimos este mood board intencional con toda tu paleta de colores y eso es como que la tengamos ahí presente para que veas cómo esto logra evolucionar al resultado final, pues, de lo que logramos, ¿cierto? Ya teniendo esa ok, idea clara, entonces buscaste los referentes, nos fijamos también en qué cosas era lo que realmente te llamaba la atención de cada referente. Luego hicimos un diagrama, ¿cierto?, sobre el espacio, sobre cómo te hace sentir, cómo te gustaría sentirte, qué cosas positivas encuentras y qué cosas negativas encuentras. Y también hicimos un diagnóstico analizando todas esas necesidades esenciales en ese espacio y entramos luego a la parte del CREA, ¿cierto? Hasta sí. ahí habíamos quedado y te conté que estaba dividida en dos partes. Entonces estuvimos trabajando la primera parte, que era el principio de separación, que es preparar el espacio. Y ese espacio lo preparamos por medio del orden y la limpieza, ¿cierto? Y ahí miramos y evaluamos todos, cada uno de estos puntos. La funcionalidad, qué uso quieren darle a ese espacio, la escala y proporción, entender si tu sala es grande o es pequeña, y entender la zonificación y la distribución para tomar esas decisiones espaciales de acuerdo a cada una de estos criterios. Estuvimos mirando las diferentes opciones y decisiones ya en el plano, ¿cierto? Y una de las decisiones que tomamos fue reubicarla de este lugar en donde está actualmente a esta zona en donde está actualmente la cocina, de acuerdo a lo que conversamos, ¿cierto? Y analizamos. Y estuvimos mirando estas opciones, esta fue la primera que tú como te lo imaginabas, ¿cierto? Y miramos los pros y los contras de cada una de esas decisiones y nos habíamos quedado con esta opción, ¿cierto? Hasta ahí quedamos. Bueno, listo, ahora estamos en materia de lo que va a pasar el día de hoy. Entonces, algo importante que de pronto no tuvimos en cuenta en el análisis anterior fue entender esto, ¿cierto? Que es la ubicación de tu terreno y entender un poco con respecto a el tema del sol, ¿cierto? Porque al tener un televisor, era algo que tú me comentabas, ¿cierto? Que te causaba como molestia o afecta a ustedes la visión y hace que esta actividad de ver televisión, que debería ser una actividad muy agradable, pues no sea tan agradable por tener el reflejo del sol, ¿cierto? Listo, entonces, bueno, esta sería la distribución de tu sala, ¿no? Y quiero mostrarte cómo estaba antes en cuanto a distribución.
esta era la distribución de tu sala, o sea, para que puedas desde la parte en planta, ¿cierto? Desde esta vista en planta, puedas mirar como ese antes y después, ¿cierto? Sí. Así estaba tu sala antes y no sé cómo era para el tema para ver televisión en el sentido que el televisor estaba sobre acá y digamos que la respuesta o la configuración del sofá era como hacia allá. Entonces tal vez era como un poco incómodo también desde la parte corporal ver televisión y ya con el simple hecho de modificar, ¿cierto? De reubicarla en este lugar, ya también nos da una visión y una óptica del espacio muy diferente, ¿sí? Y bueno, tu deseo, ¿cierto?, de querer tenerla acá en una zona mucho más cerca a la entrada, al acceso, creo que era muy viable, o sea, como que estaba dentro de tu instinto, ¿cierto? Pero necesitabas como esa claridad para precisamente saber cómo, sí, o sea, es como, yo quiero que esté ahí, pero no sé cómo realmente. Entonces, bueno, y fíjate que no es algo como que sale mágico, sino que es necesario analizar todas las diferentes y posibles opciones para mirar cuál es la que responde a esa vida que ustedes quieren vivir en ese espacio, ¿sí? Entonces esta fue la que finalmente dejamos. Listo. Entonces ahora vamos a pasar al recrea y te voy a mostrar nuevamente este cosito, ¿cierto? Esta línea de lo que hacemos en esta fase 2. Entonces ya hicimos el principio de separación, ya tenemos una zonificación y una distribución clara y entonces ya el espacio ya está preparado. Entonces, una vez tenemos el espacio preparado, entonces ahora sí lo vamos a recrear. Es decir, ahora sí empieza ese principio de adecuación de llenar el espacio y muchas veces la gente se queda con esta parte, ¿sí? Solo esta parte y como que ignora todo esto de preparar el espacio, de sentarse a analizar realmente la vida que ustedes quieren vivir allí y pues estéticamente se puede ver muy bien, pero ahorita al final vamos a mirar que esto más allá de lo estético es realmente que responda a esas necesidades de ustedes, ¿cierto? Entonces lo que hicimos, y bueno, aquí no vamos a mostrar como el proceso por cuestiones de tiempo, pero lo que hicimos básicamente fue llenarlo con el mobiliario, que era el mobiliario que ya tú tenías. Aquí no anexamos ningún otro mueble adicional. Las superficies tienen que ver con muros, pisos. Entonces, las superficies sí las trabajamos en el sentido de incorporar ese elemento que para ti era tan importante, que era el elemento del ladrillo a la vista, ¿cierto? Como esa textura. Y en la parte de las superficies también, digamos que iría involucrado el tema de la alfombra, que como te lo mencioné, lo ideal es que sea una alfombra que sea de un color muy similar al color que tienes del piso, pero que no sea el mismo color del piso, ¿cierto? Eso fue algo que hablamos. El tema de las plantas también era algo que ya tú manejabas, o sea, que ya habías incorporado en tu espacio. El tema de la iluminación lo reforzamos y vamos a ver cómo. Y el tema de la decoración también lo reforzamos. Pero de forma general, o sea, en este principio de adecuación, de llenar el espacio, tu espacio, yo te lo mencioné, ¿cierto? Funcionaba, o sea, funcionaba bien, tenía un buen mobiliario, las superficies estaban en proporción o estaban agradables, ¿cierto? Tenía plantas, tenía iluminación, tenía decoración, pero era necesario como toda esta parte para que esta otra parte responda a esas necesidades de ustedes. ¿Listo? Entonces, este es el resultado de la vista, que lo muestro por acá, acá está, dice vista 1, esta es la vista 2, entonces la vista 1 es hacia allá como mirando el sofá, la vista 2 es mirando la ventana, la vista 3 es mirando el televisor, o sea, como el televisor, y la vista 4 mirando pues la parte reversa de ese mueble de televisión que es el recibidor. Entonces, esta es la vista 1. Entonces, decidimos, ¿cierto?, poner este elemento como si fuera una especie de una chimenea, pero no va a ser una chimenea como tal, sino es una chimenea industrial,
eléctrica, exacto. Y algo que yo te decía cuando te mostré, porque esta parte sí la viste, cuando te la mostré, era la importancia de que como tenemos una doble altura en tu sala, la importancia de poder rematar con esta que va a ser una repisa para que esa el ladrillo a la vista como que no suba todo el muro, sino que lo rematemos, o sea como una sola parte y también como que te marque ese espacio, ¿cierto? Ese espacio. Otra cosa que te mencioné fue el hecho de incorporar, ¿cierto? Esta silla con estos elementos mucho más artesanales, al igual que de pronto en la parte de la maceta, ¿cierto? De la planta, incorporarle un contenedor que sea mucho más acogedor o más de acuerdo con lo que encontramos también en la parte de tu estilo, ¿cierto? De tu mood board. Y algo también que te dije con respecto a la parte visual o estética era tratar de incorporar pequeños elementos de color de esa misma paleta que encontramos, ¿cierto? Que era como este color tierra o este color verde, sin que se vea como muy predominante, sino de forma intencional, muy sutil, pero de forma intencional. Y siempre, como te comenté, siempre tratar de rematar todas estas líneas que se ven como duras, rematarlas con plantas y que sean plantas pues colgantes. En cuanto a la decoración, también te comenté el hecho de poder tener superficies que en la parte de la mesa de centro lo manejaste o lo tenías bien, ¿no? Como esa superficie blanca, para que no se, como visualmente no se perciba como un solo elemento, sino que podamos como romper porque como se ven como colores similares, ¿cierto? La Y que madera no se pierda, ¿no? se puede perder, entonces tratar de romper como que encierre, ¿cierto? Como que agrupe todo. Lo mismo en la parte de la mesita auxiliar, ¿cierto? Entonces te decía como la posibilidad de que como tu estilo es una mezcla entre lo industrial y lo acogedor, o un industrial acogedor, entonces tratar de mezclar también elementos o bases negras que hagan juego con el resto de estructura que tú tienes negra, ¿cierto? Estructura metálica que tienes negra, ¿sí? Entonces, bueno, así quedaría esta vista. Esto es como ya una imagen pues más realista del espacio. Y estas son algunas medidas que yo te comenté, pues que son necesarias ya en la parte práctica o en el momento que tú vayas a ejecutar. Entonces, esta es manejar la altura, ¿cierto? Que vamos a dejar de esa parte que vamos a dejar el ladrillo a la vista, sería en la altura con la que tengamos el altillo, que no sé si la pudiste medir, pero digamos, si mide 2,70, 3 metros, entonces esa sería la altura a la que llegaríamos con ese remate de la repisa. La idea es que el ancho que le vamos a dar a eso puede estar entre 2,30 y 2,50. El mueble de televisión mide 2,20, entonces la idea es que sobresalga un poquito, puede ser 10 centímetros o puede ser más, ¿sí? Porque todo este espacio, según lo que medimos acá, tiene 3,70 y el sofá en sí tiene 3 metros, ¿cierto? Que me dijiste como esta parte acá. Entonces la idea es como que nos quede algo ahí enmarcado, que no se vea como todo el espacio lleno, pero que logre ser imponente, ¿no? Porque esto termina siendo un punto focal, o sea, que cualquier persona que llega es como lo primero que va a ver, ¿no? Algo que te decía de esta vista que me gustaba mucho es como que yo la veo y yo veo casa de campo, o sea, veo como casa de montaña allí, ¿cierto? Es como que me da esa sensación de casa de campo que de pronto no me daba antes en tu anterior sala, o sea, funcionaba, era una sala que se veía bien, pero no tenía esa sensación que querías lograr. Listo. Ahora vamos para la vista número 2. Y en esta vista, entonces, un punto importante era el tema de incorporar, pues, la iluminación, ¿cierto? Cálida al espacio, e incorporar también el tema de las cortinas en esas ventanas que antes servían a la parte de la cocina, ¿cierto? O sea, así más o menos se vería el espacio y estas serían como algunas consideraciones.
Entonces, la idea es que estas bombillos que te decía que son similares a los que vimos en los referentes, pero con la diferencia de que aquí mezclamos la madera con lo metálico, o sea, como que la base no es toda metálica, sino que es la base de madera mezclada con algo metálico. Entonces, es mucho más en relación a tu estilo. Esto lo ideal es que la altura que nos dé es como que va en línea con lo que tú tengas las puertas y las ventanas. Entonces, si la puerta está a 220, 210, entonces esa es la línea que vamos a manejar. Y te decía que ideal que quedara centrado en el muro, o sea, que si esto de acá a acá nos mide 1 metro, entonces dejarla centrada en el muro y lo mismo de acá a acá, o sea, medir cuánto tiene y que te queden ahí como centraditas. Y la altura a la que vas a dejar la parte de la cortina donde va a ir el tubo es a la altura en la que esté el altillo. Entonces, si el altillo mide 2,70 o 3 metros, entonces a esa altura vamos a dejar. Y pues ya sabes las recomendaciones de las cortinas, ¿no? Que ojalá en la medida de lo posible pues besen el piso, ¿cierto? Que sean unas cortinas que permitan la entrada de luz, pero que tú puedas como tener control también de la luz y que o sea, que no se vean, puedo decirlo así, como que no hagan mucho contraste, sino que más bien se camuflen con tus muros, ¿sí? Entonces, en la medicina, los muros son blancos, entonces que sean como beige o blanco hueso, o sea, un color así, porque digamos que ya toda la parte o la atención de color y de todo la tenemos aquí en esta parte del ladrillo a la vista. ¿Listo? Ahora vamos para la vista bueno, ahí alcanzamos a ver, ¿cierto? Como el tema de la columna que la puse aquí en negro, pero ella no es negra, solo que es como por la vista. Y ahora vamos para la vista número 3, que es la vista del mueble de televisión. Entonces, algo que veíamos desde lo referente, ¿cierto? Era como esa idea de tener un mueble que fuera una combinación entre esa madera que es cálida, pero con una estructura metálica y con repisas, pues para poner libros, plantas y que el televisor te quedara allí, ¿no? Algo que analizamos era que era el televisor, en vez de colocarlo como empotrado, ¿cierto? O en el muro del mueble, era mejor colocarlo sobre la mesa del mueble y darle una mayor altura, que aquí, bueno, esa medida me faltó ponértela, pero lo ideal es como que te quede una mayor altura que si el mueble estuviera empotrado, ¿cierto? Porque, ¿por qué? Por el tema de que el otro lado del mueble nos va a quedar el recibidor. Entonces, para que no nos quede como en la parte de abajo el recibidor y luego otro mueble, bueno, eso fue algo que analizamos, ¿cierto? Entonces, así más o menos se vería ese espacio y las medidas, digamos, que sería nuevamente que la altura del mueble y también la parte que vamos a forrar de esa columna sea en línea con la altura del altillo. O sea, la vas a forrar hasta ahí, como que se ve como que es un mueble que está envolviendo esa columna y luego de ahí sigue subiendo la... Ajá. Y digamos que estas es como las medidas de esos espacios para que el televisor que es de 55 pues les pueda quedar bien y que abajo tengan también espacio de almacenamiento, ¿no? Que era como importante. Y ya finalizando, ¿no? Entonces la parte del recibidor, que sería esta vista. Entonces la idea es que sea un mueble simplemente para ustedes tener, ¿cierto? Como algo, una bandeja o algo donde puedan dejar sus llaves y demás, y poder tener como una visión de lo que está pasando atrás, pero sin que se vea pues como el televisor ni nada por el estilo, sino que sean dos muebles totalmente diferentes. Sí. Y nuevamente acá están las medidas que, pues como es el mismo mueble, pues son prácticamente las mismas medidas, ¿no? La única diferencia es que algunas vistas del mueble, o sea, en este caso aquí no vemos repisa como si vemos en esta parte de acá, que son repisas, en este caso es como la tapa solamente, ¿cierto? Entonces, por eso lo ideal es que esta parte como
de arriba, donde va a quedar como todos esos elementos de plantas y eso, o sea, puedan dar como hacia la parte del recibidor. Y también te va a ayudar mucho a ampliar la luz en el espacio, porque como hay una ventana en la parte del comedor, al tener ese espejo allí, que no solo te sirve para terminar de arreglarte cuando vas saliendo, sino que también al entrar la luz, pues va a reflejar mucho más y va a hacer que esos espacios que de pronto se ven un poco oscuros por el tema del altillo en la parte de la sala, que luego va a ser tu cocina, pues se vean mucho más iluminados, ¿no? Con el reflejo que da desde el espejo. ¿Listo? Sí. Entonces, hasta ahí no sé si tienes alguna duda, pregunta. No, me encanta. Bueno, entonces ya vamos a pasar a la parte de final, la parte de la experimenta, que esta parte, más que ser una parte como práctica, es una parte evaluativa. Entonces, aquí quiero recordarte cómo es el antes, ¿cierto?, de tu sala, cómo está actualmente y cómo va a ser ese después, ¿sí? Ahí notas como el cambio, ¿cierto? Que se siente mucho Muchísimo. más. ¿Cómo? Muchísimo, se nota el cambio. Ah, listo. Y este es el antes de la parte como del televisor y mover el televisor y este es el después, ¿no? Entonces vamos a analizar con algunas preguntas que, como te hice al inicio, pero estas preguntas las vamos a analizar a la luz de estos 8 principios del bienestar según la neuroarquitectura. Entonces, como te decía, esto más allá de una parte visual, que evidentemente hay una transformación, ¿cierto? Más allá de lo visual, lo importante es que esa transformación se refleje en un mejor bienestar para ustedes, ¿cierto? O en aumento de ese bienestar para ustedes, porque tú me decías, ya nosotros nos sentimos bien en la sala, y es cierto, se sienten bien allí, pero lo ideal es que al mejorar ese espacio, pues mejore también su calidad de vida, ¿no? Entonces, la primera pregunta tiene que ver con el orden visual y la claridad mental. ¿Antes sentías ruido visual o dificultad para concentrarte en la sala? Sí, Uh-huh. sí, ¿Qué muchísimo. decisiones de diseño redujeron esa saturación? El hecho de que ya no esté una ventana que dé hasta, literal, hasta la entrada, porque Uh-huh. era de que entraba un carro y pues al chisme, a ver quién era, a voltear a ver quién Ah, era. Entonces es como que estábamos viendo la película y veíamos las luces, porque literal las luces pegaban arriba o en la tele, pero pues se veía más en la pared de enseguida de la tele, y pues ajá. volteábamos a ver y sí, era bastante incómodo. Eso en la noche no teníamos tanto problema con la luz que entraba de la ventana. En el día, si queríamos verla, no sé, un domingo, no, o sea, era casi imposible ver una escena de noche porque pegaba toda la luz de la ventana y pues no, era imposible ahí. Entonces sí, muchísimo mejoró. Bueno, Sí, creo que va a mejorar mejorar. bastante. Sí, sí, sí. Ok, entonces sientes que ya una vez transformada tu mente, ¿cierto? Va a descansar más cuando estés allí. Sí, 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 muchísimo. Ok. Bueno, ahora vamos a el bloque 2, que es la luz natural del confort visual, que va muy de la mano y creo que fue uno de los puntos que más, pues que era más importante en este tema de tu sala. Antes la luz generaba reflejos, sombras incómodas o zonas oscuras. Sí, muchísimo, muchísimo. Ok, ¿qué ajustes hicimos en orientación o control solar? Pues justo que ya no vamos a tener una ventana con la luz directa a la tele, Sí, entonces sí, va a ser un gran cambio, estoy segura. sí. Bueno, cuando ya esté, entonces la sala va a responder mejor a las diferentes horas del día. Sí, 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 definitivamente. Pienso que esa parte de la luz solar, o sea, el confort visual, o sea, va muy, muy importante en este tema de la sala. Vamos ahora a la parte 3 y es la distribución y la funcionalidad. Antes la circulación era cómoda o había fricción al moverte. o sea, sí era cómoda, pero no sé, como que era un pasillito, o sea, depende del lado de donde quisieras pasar,
pero derecho, derecho, desde la puerta hasta una recámara, pues sí era un espacio pequeño entre la mesa auxiliar y entre la columna, porque aunque se ve que es un espacio abierto, la columna sí es como que te está dividiendo ahí, entonces sí como que achicaba el espacio. Sí. ¿Qué cambio en la distribución transformó tu forma de usar o va a transformar tu forma de usar la sala? Pues yo creo que definitivamente eso de no tener una ventana justo enfrente, porque Ujú. creo que vamos a poder ver pues sí, disfrutar, convivir en familia a cualquier hora del día, porque pues no vamos a tener una luz directa en la tele y pues sí, creo que sí va a haber muchísima diferencia. Sí, bueno, yo pienso que acá en este tema de la distribución también es con respecto a lo que te comentaba de la disposición del sofá con respecto al televisor, o sea, como que la parte, como estaba Ah, antes, la sí, parte más corta era la que miraba al televisor, ¿cierto? Era como el foco estaba sí, así. sí. Y ahora al tenerla como en este otro sentido, creo que eso va a ayudarles mucho, sobre todo a la parte de la visual, ¿sí? De que puedan Sí, sentarse más justo. personas y poder mirar. Obviamente del lado también se mira, porque mira, pero no es lo mismo, ¿cierto? Ajá. Sí, no, era muy incómodo, era como que nos peleábamos por el lugar de la parte Ok. corta, porque la parte corta era la que da hacia la tele, pues, directo, Ajá, y a mi esposo siempre le tocaba en la parte larga, entonces era de que estaba así todo el tiempo viendo la tele, claro. y ahí nos como que nos turnábamos o nos hacíamos caber en el espacio más pequeño, entonces era un montón de espacio desperdiciado, porque Ajá. pues nadie quería estar ahí, Ok, entonces sí. vamos a la parte del color y la regulación emocional. Antes los colores eran neutros sin intención o generaban tensión. No, sí eran neutros por intención, o sea, siempre creo que esa parte la mantuvimos un poco. Ujú. ¿Qué intención definimos con la nueva paleta? Creo que marcar un poco más mis gustos, aunque ya Ujú. estaban ahí, pero sí resaltarlos un poco más. Sí, sí, yo pienso también lo mismo, sí. Creo que es como darle un toquecito, ¿cierto? Sí, sí, Pero marcarlos un sí. poco más. Mm. ¿Sientes que la sala va a apoyar el estado emocional que ustedes desean vivir allí? Sí, 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 yo creo que sí, definitivamente sí, aunque no es como que un tema así de decir, híjoles, Sí. me deprimí por estar sentado viendo mi tele de lado, pero sí, definitivamente va a ser algo pues más cómodo, va a ser algo que lo vamos a disfrutar. Si así se disfrutaba, siento que de esta manera la vamos a disfrutar mucho más. Ujú. Sí, bueno, aquí en la parte del color, o sea, con el tema de la regulación emocional, es que como viste en los primeros ejercicios que hicimos, o sea, Ujú, las emociones y los colores están relacionadas, ¿cierto? O sea, sí, hay una correlación. Entonces, evidentemente para ti, por ejemplo, de acuerdo a lo que hemos conversado y todo eso, mira que el amor lo relacionas con verde. Entonces, probablemente todas las plantas que hay en tu casa, todo este tema verde, puede ser como tu demostración de que el espacio se sienta como en amor, ¿cierto? La armonía es como ese café beige que también está allí, ese rojo es como la parte cariñosa, amorosa, o sea, todo esto es como que el color logra reflejar, entonces ya lo reflejaba porque tú lo dijiste, o sea, ya había esos colores, pero lo que hicimos en las pequeñas modificaciones con respecto al color, que yo te dije como que incorporar de pronto algunos cojines y eso, es precisamente como que se acentúe mucho más, ¿cierto? Pero ya ujú, estaba. Vamos sí. ahora a la parte de la experiencia sensorial integral. ¿Antes la sala ofrecía una experiencia completa o solo funcional? ¿Qué Yo creo piensas? que sí, solo funcional, funcional. Ujú, Vuelvo a lo mismo, por el mismo tema de la luz, ujú, pero sí. ok. ¿Qué elementos añadimos para hacerla más envolvente? Ahí hay un elemento clave. Eh, no sé, pues
creo que No, el, ¿perdón? ajá, no, tranquila. No, sí, pues creo que pues moverla desde el lugar, o sea, el No, cambiarlo a otro. pensaba aquí que, por ejemplo, la chimenea, o sea, fue como ese elemento que solo con ya el Sí, elemento ya sí, sí, como que sí, se ve sí, muy envolvente sí, y lo sí, convierte, aunque sea algo eléctrico, ¿cierto? Que no te está produciendo como un olor en sí, ujú, pero como nuestro cerebro no distingue realidad de ficción, entonces da como esa experiencia, o sea, es que solo aquí con ver la foto ya uno se siente como abrigado, como que te sí, huele a leña, ¿cierto? sí, Entonces sí, creo sí, que sí, o sea, creo que ese elemento que añadimos lo hizo mucho más envolvente, porque ya tú tienes velas, tienes ujú. sí, cosas que aportan, plantas, o sea, cosas que te aportan como ese aroma. Entonces, bueno, eh, vamos ahora a la parte de las texturas y experiencia corporal. Antes la sala era solo visual o también era confortable. Sí, sí era confortable, Ujú, pero pues no sé, no la podíamos disfrutar al 100 por estos temas, ujú, pero sí, sí. sí, sí era confortable. ¿Qué cambios hicimos en textiles y materiales? Añadimos más textura, ¿no? Creo yo. Sí, Esta de que es como que más, ay, se me fue la palabra, más, se me fue. Esta textura como de mimbre, tipo mimbre, más artesanal, ajá, ajá, sí, o sea, añadir esas texturas, como que visualmente la madera con el metal, y sí, todos esos como que detallitos, pero como que llegan a marcar más mis gustos personales o de sí. nosotros. Entonces sí, creo que sí. Sí, total. Bueno, y ahí en los textiles y materiales también está, por supuesto, el ladrillo a la vista, ¿cierto? Que es Exacto. como el insignia. Y también está el tema de la alfombra, que Ajá, aunque digamos que lo estás colocando de forma funcional para que lo que te comenté, que te sectorice como está en la sala y toda la cuestión, también aporta esa calidez, ¿cierto? De que la alfombra ujú. generalmente tiene como una textura, ¿cierto? Muy Sí. propia de ella. Vamos ahora con la parte de la conexión con lo natural. Antes la sala se sentía fría o desconectada del exterior. No, no, pero pues sí, algo le faltaba. Sí, Algo, sí, como un poco oscura, siento yo que sí, tal vez. Y sí, sí, siento que sí. ahora va a estar más clara, ¿sí? En el Ajá. sentido también de la iluminación, por la ubicación donde va a estar, o sea, Ujú. y por la ubicación como está el sofá, va a permitir como toda esa entrada de luz, ¿no? ¿Qué Sí. incorporamos estratégicamente? Plantas, materiales, visuales, bueno, eso creo Eh, que dejamos las mismas plantas, solo como que cambiamos la parte de lo que te comenté ujú, del contenedor como tal. ujú. Ok. Y llegamos al punto final, que es la identidad y sentido del lugar. Antes, la sala representaba la historia actual de ustedes como familia. Sí, 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 Ujú. pero definitivamente creo que lo va a hacer aún más. Ok, sí, total. Piensas que se van a reconocer más en ese lugar, ¿cierto? Sí, 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 Sí. sí, muchísimo. Bueno, Cintia, entonces sigamos edificando hogares vivos porque justamente de eso se trata, ¿cierto? Más allá de la parte estética y funcional, es que realmente este espacio logre reflejar la esencia de ustedes como familia y logre Ujú, proveerles bienestar, hacer un espacio que parte de ustedes, que nace de ustedes, de su esencia, de sus necesidades, de sus gustos,
y como siempre te lo dije desde el inicio, o sea, no se trata como de a qué tendencia o a qué etiqueta me voy a Estilo. adherir, sino que Ujú. realmente este es el hogar de Cintia y de su familia y de nadie más. O sea, nadie puede, de pronto puedan como inspirarse, ¿cierto? En decir, ay, sí, qué chévere tener una casa así como la de Cintia, pero no va a ser tu casa, o sea, porque son, digamos, características muy particulares las que se viven en tu casa, porque responde a ustedes, a lo que ustedes hacen allí. Bueno, Cintia, entonces me gustaría conocer un poquito cómo fue para ti esta experiencia, si era lo que te imaginabas o de pronto te imaginabas que yo te iba a decir como, no, tienes que quitar toda tu sala, cambiar todo, o qué era lo que realmente te imaginabas. Sí, no, pues yo cuando te conocí, o sea, yo llegué a ti justo porque escuché eso, que es como que, pues no, yo tenía la fe de que no me ibas a imponer un estilo o que, mira, es que esta tendencia es la del 2026 y pues vamos a hacer todo con esta tendencia, colores, texturas y todo eso. Como bien dices tú, pues sí, cada cabeza es un mundo, entonces, aunque a mí me pueda gustar a lo mejor mucho tu sala, siempre yo voy a llegar a decirte, ok, pero yo le cambiaría esto. Y como tú dices, sí, porque es tu sala, son tus gustos y es lo que a ti te gusta, ¿no? Y aunque, como me dices, puede llegar a querer replicarlo, pero siempre voy a cambiar lo que a mí me guste, ¿no? Entonces, pues sí, me encanta eso. Eh, lo quiero ver yo como respeto a no imponer esto es verde y mis ojos lo ven verdes y tú los tienes que ver verdes porque así lo quiero ver yo, ¿no? Entonces me encanta esa parte porque sinceramente yo no me había atrevido mucho a esto, no, nunca había hecho como que de buscar a alguien que me ayudara, que me apoyara, precisamente por eso, porque yo decía como que me van a imponer el que aquí es amarillo y aquí va a ser amarillo porque él dice que es amarillo y porque a lo mejor a él le gusta el amarillo, ¿no? Entonces, y justo esa parte del acompañamiento que sí, te sientes acompañada y te escucha, me escuchas y de decir, y tú como que meter esas cositas que tú sabes que me están gustando, incorporarlos y sí, reflejar, bien dices tú, mi estilo, lo que a nosotros nos funciona como familia. Entonces sí, me encantó esta participación contigo y te agradezco muchísimo el que me hayas aceptado. Y pues ya sé que no va a ser en un abrir y cerrar de ojos que vamos a transformar esta sala, pero te agradezco bastante la oportunidad y el acompañamiento que me estás dando. Muchísimas gracias. Claro, Cintia, Entonces, no, sí, estoy muy gracias. contenta. Ah, bueno, me encanta. Gracias a ti, no, sí, lo que tú dices es muy cierto. Eso es un error muy, pues algo que cometemos muy a menudo pensar que ya, lo queremos ya, o sea, ya así como en un chasquido de Sí. dedos, pero realmente no sucede así, ¿no? Y lo importante de hacer todo este ejercicio es entender, como te decía desde el inicio, entender como ese por qué, o sea, esa base que va a hacer que cuando tú estés haciendo la transformación, de pronto van a llegar otras personas a decirte, no, pero eso no luce así o eso no es tan conveniente así. Ujú. Pero como ya tú tienes un criterio y ya tienes también una visualización, o sea, y estás convencida de esa visualización, de que ya lo viste, o sea, no está hecho, pero ya lo viste como si estuviera hecho, Sí, entonces ya eso te va a ayudar a tener esa confianza de que cada paso que estás dando que de pronto lo vas a hacer paulatinamente, como primero voy a hacer esto, luego esto, pero todo me está acercando más a lograr como ese objetivo de saber de que ya cumplí como sí, quería tener mi sala, ¿cierto? Bueno, sí. Cintia, fue un gusto poder acompañarte en este acompañamiento a puertas abiertas y espero que no sea la primera espacio en el que pueda acompañarte, sino que pueda acompañarte en muchos otros espacios Sí. más de tu hogar
Y bueno, yo encantada de seguir ayudándote y encantada también de Muchas poder gracias. hacerte un poco más a profundidad, porque cada uno de estos ejercicios, el propósito realmente es eso. Algo dijiste muy cierto, y es que sí, siempre mi misión como arquitecta, como diseñadora, siempre es como quitarme la capa de todos mis gustos, mis criterios, Sí, todo, y realmente solo ser para ustedes esa traductora, o sea, traducir en el espacio cada una de sus necesidades y de su esencia, porque en últimas es lo que ustedes necesitan, como conocer esos principios, porque de pronto tú no sabes muchas cosas, estoy segura que muchas cosas de las que te dije en cuanto a distribución, a funcionalidad, incluso hasta términos, no las conoces porque evidentemente pues no te dedicas a eso, ¿cierto? Pero sí, claro. pero siempre está como en ese sentir, ¿cierto? Hay siempre una intuición y un deseo que si está ahí es por algo, y es como ir Sí. detrás de eso, que era un poco lo que pasaba contigo con respecto al tema de querer reubicar la sala y decir, pero no logro cómo imaginármela, cómo sería. Ujú. Bueno, Cintia, un Sí. gusto conocerte y será hasta una próxima vez. Muchas gracias. Nos vemos, esperemos en Dios que muy pronto. Bye.